Buenos días. Mi nombre es Marcos Crispino, soy integrante del equipo de desarrollo de Artech. Trabajo en el área de iOS y en todo lo que tiene que ver con sincronización y offline. En la charla de hoy voy a tratar de explicar un poco cómo funciona la sincronización. La idea es hacer una charla corta y después dejar espacio para preguntas. Si estuvieron antes en la charla de Martín, ya estuvieron viendo algunas cosas de offline y de sincronización. La idea es profundizar un poco más. Y como ya explicó Martín, el caso de las aplicaciones offline es el caso de aplicaciones que están ocasionalmente desconectadas. Son aplicaciones que pueden funcionar aunque no tengan conexión, pero que requieren generalmente de un servidor centralizado de donde obtienen los datos y hacia donde envían las modificaciones. En ese escenario es fundamental el mecanismo de sincronización. Y como ya vimos, GeneXus lo resuelve de forma automática. La sincronización, como ya vimos, la inicia siempre el dispositivo. Por lo tanto, hablamos de receive, que es traer los datos desde el servidor al dispositivo, y hablamos de send, que es el envío de los datos hacia el servidor. Vamos a ver entonces el receive, que la forma de configurar el comportamiento del mismo es mediante propiedades en el objeto offline database. Podemos configurar en qué momento se dispara, cada cuánto tiempo, y podemos especificar la granularidad con que se realiza. La granularidad puede ser o por tabla o por registro. En el caso de ser por tabla, cuando la tabla tiene modificaciones, se envía toda la tabla desde el servidor al dispositivo, y en el caso de ser por registro, lo que se hace es se calculan las diferencias y se mandan solo las cosas que cambiaron. Eso puede servir para escenarios distintos. En el caso los escenarios donde puede servir la sincronización por tabla es en el caso en que o mando pocos datos o las tablas cambian mucho. Si cambian con mucha frecuencia, no tiene sentido hacer todo el cálculo en el servidor para ver las diferencias. Es más fácil mandar todo. Vamos a ver entonces la sincronización por registro, que es el caso más interesante. Para poder hacer esta sincronización, en el momento de sincronizar necesitamos saber qué datos tiene el dispositivo, necesitamos saber cuáles son los datos calculados, qué es lo que debería tener luego de sincronizar, y con eso el servidor lo que hace es calcular una diferencia. Esa es la diferencia que envía al dispositivo en el momento de sincronizar. Esto implica obviamente más procesamiento del lado del servidor. El servidor tiene que poder hacer ese cálculo para poder saber qué datos mandarle al dispositivo. Pero tiene la ventaja de que en general significa menos tráfico de red. Para poder calcular las diferencias, lo que hace el servidor es guardarse la información de qué datos envió a cada dispositivo. Eso lo hace en unas tablas que se crean en la base de datos del servidor. Son tablas que no están accesibles desde la base de conocimiento y que las maneja el generador de forma automática. Y la forma de hacer las comparaciones es mediante el uso de hashes. Se calculan hashes para toda la tabla, para saber si la tabla cambió, y se calculan hashes por registro para saber si dada una tabla que cambió, cuáles fueron los registros que cambiaron. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro cómo funciona. Supongamos que tenemos una aplicación que tiene una tabla de clientes. Inicialmente en el dispositivo no hay datos. En el servidor sí, tenemos por ejemplo 2 clientes y el dispositivo inicia la sincronización. Cuando el dispositivo va a sincronizar, el servidor lo primero que hace es calcular el hash para la tabla. Eso le da un número y como es la primera sincronización del dispositivo, la respuesta que le va a enviar son todos los datos de la tabla junto con el hash que el dispositivo se lo guarda para la siguiente sincronización. Además de esto, el servidor se va a guardar en las tablas auxiliares que le decía la información de, para ese hash, cuáles fueron los registros que le envió al servidor. Supongamos que después pasa el tiempo, la tabla de clientes en el servidor cambió. Ahí tenemos una modificación, un registro borrado y un registro nuevo. Y el dispositivo va a sincronizar de nuevo. Va a sincronizar de nuevo, pero esta vez, como ya tenía datos, le dice
cuál era el juego de datos, le manda el hash que identifica el juego de datos que tenía desde la última sincronización. Con eso el servidor vuelve a calcular el hash de la tabla para poder comparar. Obviamente le da distinto. Y con la información que tiene actualmente, más la información que tenía guardada de ese juego de datos, calcula las diferencias, ¿no? Le da esas diferencias, las envía al dispositivo junto con el nuevo hash, el dispositivo aplica los cambios y queda en el mismo estado que el servidor, ¿no? Obviamente el servidor se vuelve a guardar el nuevo hash con el nuevo juego de datos para la próxima vez que sincronice el dispositivo saber calcular las diferencias nuevamente. Así que en el receive lo que vimos es que hay propiedades que determinan en qué momento se realiza, que puede ser de forma automática o a pedido del usuario. Vimos de qué forma se puede hacer, que puede ser por tabla o por registro, y vimos cómo funciona el algoritmo de sincronización por registro. Vamos a ver entonces ahora el caso del send. El caso del send, que es el envío de los cambios hechos en el dispositivo al servidor, es distinto que en el caso del receive, porque en este caso no mandamos registros. En este caso lo que mandamos son business components. Y eso tiene una justificación, es para poder volver a aplicar las reglas de negocio en el servidor. De nuevo, la configuración de cómo funciona el send se hace en el objeto offline database con estas propiedades. Se puede hacer que se mande automáticamente cuando tiene conexión en el dispositivo o que se haga a pedido del usuario. Y un caso que tenemos que resolver, que GeneXus resuelve automáticamente, es el de mapeo de las claves autogeneradas. Cuando hablo de autogeneradas me refiero a atributos que tienen propiedad autonumber o a claves primarias de las tablas que se calculan, por ejemplo, mediante un procedimiento. Como el cálculo se hace tanto en el dispositivo como en el servidor cuando se envía, la clave que se genera puede llegar a ser distinta, ¿no? Además, esas claves primarias pueden ser usadas como claves foráneas en otras tablas, ¿no? Y es importante que las relaciones se mantengan. Y como les decía, puede ser que cambien de valor en el servidor. Vamos a ver un ejemplo entonces. Supongamos que tenemos nuestra aplicación. En el dispositivo ingresamos un cliente, ingresamos una factura que corresponde a ese cliente y hace el envío hacia el servidor. Cuando llegas al servidor, va a aplicar las operaciones en el mismo orden que se hicieron en el dispositivo y por lo tanto lo primero que va a hacer es el insert del cliente. Pero esta vez el cliente se vuelve a enumerar en el servidor y queda con otro identificador distinto. En ese caso, no podemos hacer el insert de la factura como venía, porque va a quedar referenciando a otro cliente, obviamente. Como GeneXus sabe que esas tablas están relacionadas, actualiza la información del cliente antes de hacer el insert en la base de datos y lo graba con el ID correspondiente. Y además de esto, cuando responde al dispositivo que estuvo todo bien, le avisa además cuáles fueron los cambios que tuvo que hacer en las claves primarias y en las claves foráneas. El dispositivo entonces aplica esos cambios. No es una recepción de datos, es solo para los datos que envió, aplica los mapeos que correspondan. Entonces, si después más adelante voy a ingresar otra factura para ese cliente, ya va a ir con el identificador correcto, el que tiene en el servidor. Otro tema que tiene de diferencia con el receive es el tema de los errores. En el receive puede haber errores, ¿no? Puede haber algún error de conexión, por ejemplo, que no se termine la operación, pero en ese caso no es grave porque simplemente volvemos a iniciar otra sincronización y va a traer los datos nuevamente. En el send puede haber también problemas de conexión y en ese caso se reintenta el envío más adelante, pero como lo que estamos aplicando son business components y tienen reglas de negocio, puede ser que también dé un error una de estas reglas de negocio y no se pueda hacer la operación en el servidor. Una sugerencia es tratar de que estas cosas no pasen, ¿no? Porque es mucho más fácil resolver los problemas en el servidor que correr el riesgo de perder datos si no pudimos enviar alguna información y eso quedó ahí perdido en el dispositivo.
En todo caso, son cosas que pueden pasar y hay forma de manejar los errores. Ahí tenemos mecanismos tanto del lado del cliente como del lado del servidor. En el cliente tenemos una API, la Synchronization Events API, que lo que permite es consultar cuáles son los business components que falta enviar al servidor, así como ver los que fueron enviados y volvieron con algún tipo de error. Ahí podemos ver el mensaje de error que dio el servidor, así que el usuario del lado del cliente podría ver por lo menos qué fue lo que pasó. Y desde el lado del servidor, el programa que hace la sincronización llama a estos dos procedimientos que se pueden modificar. Ustedes pueden hacer su propio manejo de errores del lado del servidor. El primero es onPendingEventFailed, que ese se llama por cada business component que falló, ¿no? Y lo que se manda es la información de ese business component. Y el otro procedimiento es AfterEventReplicator, que se llama al final de todo, y lo que se le pasa a ese procedimiento es lo mismo que se le va a enviar al dispositivo. Es toda la información de todos los datos de la respuesta completa de todos los business components que vinieron en ese envío. De esa forma, si hay datos relacionados, si falló uno y queremos ver qué relación tenía con otro dato, podríamos manejarlo en este procedimiento. Así que bueno, con respecto al send, vimos las propiedades, que ya las había explicado Martín también. Vimos cómo se resuelve el mapeo de las claves autogeneradas. Y vimos cómo es el manejo de las opciones que tenemos para manejar los errores que se pueden dar en el envío de datos. Así que bueno, si tienen preguntas de sincronización o de offline, está acá Martín para contestar. Así que si tienen alguna duda. Oscar. Que está teniendo problemas de sincronización con la app del evento en dispositivo iOS. Bueno, muchas gracias, Oscar, por preguntar. Tengo unos amigos de seguridad que te están esperando allá de salida. Esto no estaba preparado. No, a ver, ayer hubo un problema con la sincronización, algunos lo habrán visto, que quedaba sincronizando. Lo que pasó fue que había una tabla, los tweets, como decía Martín en la anterior, no se deberían haber estado mandando, pero se llegaba por una pantalla. Entonces, bueno, quedaron bajando imágenes. Y a eso sumado que la red es lenta y que estaba sobrecargado el servidor, tuvimos problemas con eso. En principio debería estar solucionado. Si a alguien le sigue pasando, me dice y yo le digo cuál es la solución. ¿Alguna otra pregunta? ¿En algún momento se tiene pensado hacer sincronización por campo, digamos, para cuando tablas muy complicadas solo mandar los campos que se cambian? ¿O eso ya se hace automático? No, eso lo pensamos, sí. Nunca lo llegamos a implementar. Tiene una desventaja que, bueno, precisa mucho más procesamiento del lado del servidor y mucho más cálculo. Para calcular las diferencias hay que hacerlo por campo y no por registro. Puede ser bastante más costoso. Y además puede hacer que la base de datos del dispositivo cambie con más frecuencia, ¿no? Porque recuerden que la base de datos del dispositivo se arma de acuerdo a las tablas que se llevan. Si lo hiciéramos a nivel de campo, la cantidad de variaciones que podría tener los campos que se usan en la aplicación offline podría ser mucho mayor y estar cambiando con mucho más frecuencia la base de datos del dispositivo. Es algo que sí lo pensamos, lo tenemos que seguir discutiendo, todavía no tenemos un plan de implementarlo. Sí, porque podría hacerse a petición de uno del programador, es decir, campo tal y tal. O sea, que no lo calcule automático, sino que yo le diga cuáles son los que quiero actualizar. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Cuando hace la sincronización en el dispositivo y reemplaza el ID, ¿eso lo hace en un solo nivel? Porque podría tener un nivel más abajo, o sea, un detalle de eso. Sí, debería funcionar también para transacciones de 2 niveles. Sí. Y si el ID que quiere reemplazar ya está ocupado dentro del dispositivo, también
Ahí Bueno, quedaría en una recursividad. Sí, ahí no lo va a poder reemplazar, obviamente. Igual es un caso que es difícil que se dé, ¿no? Porque en general es un dispositivo, si el dispositivo no muere automático, son muchos menos los registros que se ingresan al dispositivo que los que se ingresan, digamos, en los N dispositivos que pueda haber. Es raro, es pero difícil, podría es difícil pasar. que se dé. Podría pasar, en ese caso no está resuelto. Gracias. Bueno, si no tenemos preguntas, yo tengo una pregunta más. Un tema que nos preguntan bastante es el tema de seguridad. ¿Qué pasa con los datos que están almacenados locales en el dispositivo? Y desde el punto de vista de seguridad hay varios temas, ¿no? Uno es el tema de la comunicación de los datos, ¿no? Fundamental en las aplicaciones, no solo en offline, en online también uso de HTTPS, ¿no? De forma que el canal de comunicación esté encriptado. Otra cosa que también nos pregunta es qué pasa con la base de datos. La base de datos es un archivo que está en el sistema de archivos del dispositivo. Tanto en iOS como en Android, si está en la memoria interna del dispositivo y si el dispositivo tiene código de bloqueo, los datos están encriptados, eso lo hace mismo el sistema operativo. En Android tenemos también la opción de tener la base de datos en la tarjeta de memoria y en ese caso está completamente desprotegida. Va a haber una charla mañana de Gerardo Canedo de seguridad que va a estar hablando de seguridad offline, así que si a alguien le interesa el tema puede ir, creo que es 11:45. Y bueno, una recomendación es que si tenemos datos que son realmente sensibles, tratar de no mandarlos al dispositivo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Sincronización por tablas puntuales. Bueno, está bien. No tenemos forma de decirle qué tablas llevar. Lo que sí tenemos es en el objeto offline database, lo que se pueden definir son condiciones. Si vos lo que tenés es una tabla que no querés que se lleve y por algún motivo en la navegación, no sé, por decir algún ejemplo, no es una tabla, llega por tabla extendida, pero esa tabla no te interesa que se lleve porque sabes que no se va a usar en ningún momento, podrías poner una condición que nunca se cumple. Por ejemplo, ID igual -1. En ese caso no te va a llevar registros de esa tabla. Pero tampoco te va a llevar los registros relacionados, ¿no? En realidad estamos llevando los registros por tabla extendida justamente para tener consistencia de datos, ¿no? Tener todos los datos relacionados en todas las tablas. No sé si tenés un escenario donde usarías. Sí, se podría, pero en caso que yo en la tabla, en el Smart Device, tuviese registros, Sí. ¿no me los va a eliminar? No. Bueno, perdón. Sí. Si el servidor sabe que el dispositivo tenía registros, ¿no? Por ejemplo, porque ya sincronizó una vez y sabe que le envió registros alguna vez, entonces si en algún momento calcula y le da que no tiene que tener registros, te los va a eliminar. Si el servidor siempre le dio que no tenía que mandar registros, o sea, supone que el dispositivo no tiene registros y son registros que se ingresaron en el dispositivo mismo, entonces no te los va a borrar porque no sabe qué es lo que tiene. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola. ¿Existe restricción respecto del tamaño que puedo tener en cantidad de registros locales en mi dispositivo? Eso depende mucho del tipo de registro que tengas. En realidad, la base de datos no tiene restricción de tamaño más que la memoria del dispositivo. La sincronización en principio no debería tener mayores problemas en cuanto a la transferencia de datos. Lo que estamos haciendo es tipo streaming, ¿eh? No baja todo en memoria y después lo procesa, va bajando y va procesando de a poco. Puede ser que si tenés muchos registros y tenés muchos dispositivos tratando de sincronizar y muchos cambios en el servidor,
puede ser que tengas una sobrecarga en el servidor. Dimensionar es difícil porque, bueno, depende mucho de las circunstancias que tengas. No te puedo dar un estimado. Sí funciona con muchos registros, decenas de miles, digamos, hemos probado y funciona bien. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias.